Bueno, en esta oportunidad vamos a demostrar cómo hacer la correcta gestión de cobranzas desde el CRM Go. Primero, una vez que encontramos cada uno de los clientes dentro del sistema, podemos ir a la solapa de facturación. En ella vamos a encontrar un resumen de todos los comprobantes emitidos hacia ese cliente, donde nos aparecerán facturas, recibos, notas de débito, notas de crédito. Para cada uno vemos detalles del comprobante, como ser tipo de comprobante, número de comprobante, la fecha de emisión, la última fecha de vencimiento, los días que pasaron desde el vencimiento. Si paramos el mouse sobre la fecha de vencimiento, me da el detalle de los otros vencimientos que tiene el sistema, cada uno de los comprobantes, el importe original del comprobante, el importe pendiente del comprobante y datos de la tratativa asociada al comprobante. Desde ahí podemos elegir cualquiera de los comprobantes, abrimos el comprobante con doble clic. Dentro de detalle me da cuáles son los artículos, cantidades, precios y descuentos que se facturó, detalles generales del comprobante, como ser condición, vendedor, totales, moneda, etc. En la solapa de imputaciones tenemos los recibos que están aplicados a los vencimientos de este comprobante. En la solapa de relaciones tenemos los comprobantes que dieron origen o que se originaron a partir de este comprobante para realizar una trazabilidad. Acá vamos a poder encontrar presupuestos, pedidos, remitos, etc. Los vencimientos de ese comprobante, donde indica la fecha, cuál era el importe original de ese vencimiento, si hay algo pendiente y la cantidad de días que pasaron desde ese vencimiento, y las leyendas del comprobante. Sobre cualquiera de estos comprobantes que aparecen acá, ya sea sobre la solapa de relaciones o sobre la solapa de imputaciones, haciendo doble clic a su vez abrimos ese otro comprobante que podemos seguir explorando. En este caso, para el recibo, nos está diciendo a qué facturas está imputado ese recibo y si tiene leyendas y el detalle de cómo está compuesto la forma de pago de ese recibo, es decir, caja, cartera, cheques, transferencias, retenciones, etc. En el caso que ese recibo tenga un valor a depositar, en la grilla esta se abre una nueva solapa indicando los cheques, donde tengo el detalle de cada uno de los cheques, el valor de cada uno de datos del cheque y si está en cartera o está aplicado, y si está, en caso de estar aplicado, qué fecha se aplicó y a qué proveedor se le pasó ese cheque. A su vez, a la derecha tenemos un panel de detalle del estado de deuda, donde me da un resumen de la deuda y en la situación de la cartera de ese cliente. Por ejemplo, la deuda total, deuda vencida, vencer, vencida, discriminada por los distintos rangos de fecha, cantidad de cheques en cartera, cupo de crédito, el exceso del crédito, etc. Ahora vamos a ver cómo realizar una gestión masiva de cobranzas para el seguimiento de las facturas pendientes. Desde el CRM Go Live, el sistema cuando se instala viene por defecto con varios modelos de generación. Uno de ellos es este que estamos viendo, genera mails por saldo, donde me va a permitir ver el detalle de los saldos de todos mis clientes, donde voy a poder elegir, por ejemplo, digo, bueno, le voy a mandar a La Torre y a Integral Biológica el reclamo de la deuda por mail, selecciono los clientes que quiero enviar, me voy a la solapa de mails, selecciono dentro de los contactos de esos clientes a quien le voy a querer estar enviando el mail. Tengo un formato predefinido donde también se puede cambiar haciendo doble clic aquí, donde el formato que viene predefinido encabeza con estimado contacto, me pone la variable de saldo en color rojo y el detalle de la deuda y la firma.
Obviamente esto es modificable por cada uno y puede guardar el formato como más le convenga. Haciendo clic aquí en enviar mails, el sistema genera los mails. En este caso le puse que solo los genere, que no los envíe, y los va a generar según ese formato que tenemos definido, insertando, por ejemplo, en este caso, un detalle de las deudas vencidas de ese cliente. En este caso es una factura que tiene 2 vencimientos, y en el ejemplo que estamos viendo, indicando cuál era el importe original y el saldo pendiente de ese comprobante y el saldo total. De esta forma, el sistema puede estar enviando en forma masiva los mails para el reclamo de la cuenta corriente, ya sea vencida o a vencer. Otra de las posibilidades que tengo en el sistema es la generación de tratativas para el reclamo de las facturas, donde tengo la opción de reclamar factura por factura o por saldo. Vamos a ver primero el ejemplo de factura por factura, donde usamos este modelo que viene armado, genera tratativas por factura. Al utilizar ese modelo, vemos que el sistema nos arroja un detalle de todas las facturas y vencimientos de esas facturas pendientes por cada uno de los clientes que tenemos, donde podemos seleccionar cuáles son las facturas que vamos a reclamar. Esa selección puede ser individual o podemos hacer, manteniendo el Shift apretado, un rango y seleccionar todos esos comprobantes, y donde tenemos el detalle de las facturas. Desde acá, incluso haciendo doble clic, podemos ver el detalle de la factura y seguir explorando como habíamos visto en el caso anterior. Una vez que tenemos seleccionadas las facturas, vamos a la solapa de tratativas. Podemos configurar algún parámetro o alguna categoría o algún dato adicional. Por ejemplo, si yo no quisiera la categoría por defecto que tengo grabada para este formato, para este modelo, que es rodados, quiero cambiar la categoría, puedo venir acá, cambio la categoría. Puedo cambiar el usuario asignado, es decir, en vez de que use el vendedor asignado a cada cliente, quiero que todas estas tratativas estén asociadas a mi usuario, que es el actual, que es cobranzas. Hago el cálculo y el sistema me arroja todas las tratativas que estaría generando el sistema para el reclamo. Estoy conforme con eso, le doy generar, me notifica que generó 15 tratativas. Esas tratativas yo ahora las voy a poder ver en mi panel de tareas pendientes, o la próxima vez que abra el sistema me lo va a abrir automáticamente, o puedo abrir manualmente ese panel de tareas pendientes donde me van a aparecer todas las facturas que tengo para reclamar, con el texto que estaba predefinido en el modelo. Haciendo doble clic aquí, puedo de vuelta abrir la factura, seguir haciendo la exploración del comprobante y ir haciendo el reclamo del comprobante de la deuda en función de mi panel de tareas pendientes, calendario, etc. La otra posibilidad es, en vez de generar una tratativa por cada comprobante, es generar una tratativa por el saldo total de ese cliente. En ese caso vamos a usar el modelo genera tratativas por saldo, donde el sistema ahí me va a arrojar todos los clientes que tienen saldo y el detalle de ese saldo. En ese caso también me arroja cuál es la última factura que tenga ese cliente para esa tratativa poder asociársela a esa factura en particular. Me voy al módulo de tratativas, de vuelta acá puedo hacer los cambios, puedo cambiar el texto, puedo predefinir otro texto y guardarlo. Cualquier cambio que yo haga aquí puede ser ya sea texto fijo o puede ser variables. Esas variables van a depender de lo que yo tenga definido aquí en esta consulta como columnas. Es decir, si quisiera agregar el código del cliente, por ejemplo, lo que solamente tendría que venir aquí y agregar el nombre
de la columna tal cual aparece en esa grilla, delimitado entre los caracteres asterisco asterisco. Entonces, si yo quiero agregar código cliente, vengo aquí, pongo asterisco asterisco code cliente asterisco asterisco, y el sistema, cuando calcule esas tratativas, fíjense que aquí al final de ese texto que yo puse ahí, esa variable me la reemplaza por el código de cliente de cada uno de los clientes que tengo en las tratativas. Otra de las posibilidades que tengo acá para setear es si reemplaces el comentario existente, es decir, esta factura puede ya tener un comentario. Si yo me paro ahí, veo cuáles son los datos de esa factura, si tiene o no una tratativa asignada. En el caso de tener una tratativa asignada, me aparece cuál es el comentario que tiene esa tratativa, la fecha del próximo contacto, quién es el vendedor que está asociado, etc. Si yo tildo reemplaza comentario, al generar la tratativa asociada a esta factura, me reemplaza todo lo que haya tenido previamente asociado a esa factura y me deja solamente este texto nuevo que yo le estoy poniendo. Si yo no lo destildo, el comentario se agrega al comentario ya existente de esa factura. Una vez que estoy conforme con la generación que tengo, le doy generar y el sistema me genera, en este caso, las 4 tratativas correspondientes al saldo del cliente. Una vez que generé las tratativas en forma automática, estas me van a aparecer, entonces dijimos, en el panel de tareas pendientes, y también me van a aparecer asociadas a las facturas en la solapa de facturación de cada uno de los clientes. Estas tratativas, que por ejemplo esta que nos aparece acá es una de las que acabamos de generar de manera masiva, el seguimiento se podrá hacer ya sea entonces desde el panel de tareas pendientes, o cuando yo llame para reclamar esa factura, podré anotar directamente sobre la grilla, sobre el campo de comentarios, qué es lo que estuve hablando con el cliente. Desde aquí voy a poder cerrar la tratativa, finalizarla, cambiar el texto, etc. La otra posibilidad, en el caso que las tratativas no las genere de manera automática, puedo entrar en cada factura y generarle la tratativa de manera manual. Por ejemplo, tomo esta factura, la 290, y directamente puedo generar, escribiendo texto sobre la tratativa, una tratativa asociada a la cual le puedo setear la fecha de próximo contacto, y esta me va a empezar a entrar en juego en el panel de tareas pendientes como el resto de las tratativas que fueron generadas automáticamente. De esta forma, ya sea a través de la generación automática de tratativas o la generación manual, tengo el control de toda la facturación y la cuenta corriente pendiente de los clientes y el reclamo que tengo que hacer diariamente para la gestión de cobranza.